de sabermetría y nos acompaña Tadeo Varela, analista sabermétrico, para seguir platicándonos de aquellas estadísticas poco usuales o que poco encontramos en las redes sociales o en el internet. Y aquí viene Tadeo para explicarnos un poquito más, aprender sobre el béisbol. Tadeo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Encantado como siempre de estar aquí. Creo que hoy te va a gustar el tema de hoy porque no tiene fórmula. Vamos a hablar de un concepto, de unas tendencias que se han ahorita visto en el mejor béisbol del mundo. Vamos a hablar del chief defensivo. El chief defensivo fue famoso, principalmente fue conocido como el chief de Ted Williams, porque él fue el primer jugador que se le empezó a aplicar allá por la década de los 40. Es una estrategia que consiste en simplemente mover la defensiva del cuadro o de los jardines ubicados hacia donde se cree que va a ser más probable que salgan los batazos de los bateadores. Como sabemos, Ted Williams era un bateador que jalaba mucho la pelota hacia el lado de primera base porque era zurdo. Esa estrategia le funcionó en aquel momento a los managers y fue realmente poco utilizada a lo largo de los años, pero hemos visto una tendencia bastante peculiar en los últimos 5 años en Grandes Ligas y para eso les tenemos la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos observar el porcentaje de bateadores a los que se le usa el chief en los últimos 6 años en Grandes Ligas, desde el 2010 hasta la temporada que va en curso, y vemos cómo paulatinamente ha ido progresando significativamente. Hasta el 2010-2011 el porcentaje de los bateadores a que se les hacía el chief era bastante bajo. Prácticamente solo se usaba contra los bateadores zurdos de poder. Ese era el nivel histórico que siempre se había tenido. Ya desde el 2012 empezamos a ver un crecimiento exponencial en la utilización de los chiefs. Ya en el 2013 ya estaba por encima del 5%, en el 2014 ya pasó al 12%, para el 2015 se duplicó, pasó el 24%, casi 25%, y en este 2016 hasta ahorita, donde se ha visto, sin contar los juegos de ayer, ya está pasando, se volvió a duplicar y ya está pasando el 40%. Eso quiere decir que en menos de 5 años pasamos a utilizar el chief de 1 de cada 30 jugadores, ahora lo estamos utilizando en 2 de cada 5. Y Tadeo, para que también comprenda un poquito la gente, porque el chief es las formaciones especiales que se hacen durante el juego para cuando viene de repente el jugador zurdo, el jugador que solamente que siempre batea para la banda contraria, pues ya los managers tienden a usar esas formaciones especiales para este tipo de bateadores que, pues bueno, también hay la estadística de que solo batean para un lado o que son zurdos, etcétera. Exactamente, todo eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Como te iba mostrando, lo importante es la proporción que se está usando ahorita en Major League Baseball. El chip siempre ha sido muy polémico, siempre ha habido mucha discusión si se debe usar o no, pero ya con estas estadísticas podemos apreciar de que esa discusión ya no existe en Estados Unidos. La persona aquí en Latinoamérica que habla en contra del chip es que no tiene idea de lo que está pasando en el mejor béisbol del mundo. Aquí tenemos ya la segunda gráfica que vamos a hablar sobre cuál ha sido el resultado de esos chips, y es muy interesante esta gráfica. Aquí hice un poco de trampa porque lo estoy demostrando el nivel del chip utilizando el WOBA. El WOBA no lo hemos explicado, pero es una estadística que mide lo que es el aporte ofensivo de los bateadores. Ahí tenemos la línea morada, que es el aporte de los bateadores cuando no se les aplica el chip, y la línea verde, que es el aporte de los bateadores cuando se le aplica el chip. Vemos que en 2010, 2011, 2012 realmente no hay una tendencia clara. En esos años, como vimos allá anteriormente, era cuando los chips se usaban poco y realmente no garantizaban eficiencia. Pero vemos que en los últimos 3 años que se han multiplicado la cantidad de chips que se han usado, sí vemos que sí se ha mantenido por debajo o igual el aporte ofensivo de los bateadores con el chip que sin el chip. Esto no solo quiere decir que se han usado mucho más los chips defensivos, sino que ahora se entienden y se comprenden y se están usando mucho más eficientemente en Grandes Ligas. Y la tendencia viene a ser que con los chips venga a bajar la ofensiva de ciertos jugadores. No veíamos que ha disminuido de casi llegando a los 290 en el 2016. Exactamente. Ahorita vamos a estudiar unos
par de chiefs extremos, se dice que son inusuales, que si se hubieran usado hace 20, 30 años hubieran generado mucha polémica, pero que actualmente ya se ven en la realidad de las Grandes Ligas. Esto fue el 29 de agosto del 2014. Esto fue un juego de los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego. Fue en el Petco Park. Observamos que en el inning 12, los Padres de San Diego logran tener las bases llenas y viene a batar a Abraham Almonte. El manager de los Dodgers decide montar esta posición especial defensiva, que es muy poco vista. Muchos de la audiencia se estarán preguntando, oye, ¿por qué pone los jugadores así? Primero hay que contar de que cuando ya tienes la carrera del perder en tercera base, llenas las almohadillas esperando que puedas hacer un out forzado, y en muchos de esos casos se baja un jardinero para tener el quinto infield. Ahí observamos que se están utilizando el quinto infield, pero observamos que de esos 5, 4 están entre segunda y primera. Entonces, ¿fue correcta la decisión? Bueno, de hecho, en esa jugada sí se logró el out en home. ¿Por qué fue correcta la decisión? Vamos a la siguiente gráfica a analizar. Esto fue las pelotas conectadas, bateadas por Abraham Almonte solo en el 2014 contra derechos, la situación que vimos en la gráfica pasada. Entonces aquí observamos, los puntos verdes son los roletazos. Ahí observamos que todos los roletazos de Abraham Almonte surgieron hacia el lado derecho del campo. No conectó ni un solo roletazo hacia el lado de tercera base. Entonces fue correcta la decisión del manager en esa situación, pero esto solo es posible cuando tienes la data y logras analizar las tendencias de los bateadores. Vamos a la siguiente. Esta ya es una situación del año pasado. Este chief es bastante curioso porque ahora también se están observando que se están aplicando los chiefs ya incluso en los jardines, pero este tiene una particularidad. Este fue los Astros de Houston haciéndole chief defensivo a Yan Gómez, y observamos que el infield sí está todo corrido hacia el lado izquierdo, porque Yan Gómez es un bateador derecho, pero observamos que los jardines están hacia la banda contraria. Entonces te preguntarás, ¿por qué los Astros hacen esto? Vamos a la siguiente gráfica y observamos a Yan Gómez. Vemos que los roletazos, nuevamente los puntos verdes, son conectados hacia el lado izquierdo. Entonces es correcto colocar el infield en ese lado. Ahora te preguntarás, ¿por qué ponen a los jardineros del otro lado? Vemos que los puntos negros son los cuadrangulares. La mayoría de los cuadrangulares están del lado izquierdo, hacia su lado, porque obviamente es un bateador que jala los cuadrangulares. Pero los cuadrangulares pasan la barda, no necesitas poner una posición especial defensiva para cubrir los cuadrangulares. Vemos que los puntos azules, que son los flies, y los puntos rojos, que son las líneas, line drive, vemos que sí están predominantemente del lado derecho. Todo esto incluso en el centro también. En el centro, exactamente, por eso ruedas así los jardineros. Ahí observamos entonces que esto es debido al swing particular de Yan Gómez. Entonces también es correcta la aplicación de Houston en esta situación de juego. Y curiosamente, estas formaciones especiales el año pasado las vimos muy utilizadas en México por el manager de los Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, y que al final de cuentas, bueno, desde hace 2 temporadas y el año que él llega a dirigir a los Tomateros y empieza a hacer uso de estas formaciones especiales, Tadeo logra un campeonato, y poco usual en la Liga Mexicana. Muchos se preguntaron o muchos lo criticaron. Sin embargo, algunos managers también empezaron a adoptar todos este tipo de formaciones especiales, y ya en México poco a poco se está tomando más importancia a estos shifts. Exactamente. Aquí en Toro de Tijuana hemos hecho bastantes progresos. Creo que somos el equipo en la Liga Mexicana de Béisbol que más utilizamos los chips defensivos, y hasta ahorita han dado buenos resultados. Pero todavía nos falta mucho por avanzar, todavía hay mucha data que hay que seguir analizando. Tocaste el tema de los chips aquí en México, también en la Liga del Pacífico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué son polémicos? Son polémicos porque la mayoría de las personas no saben que existe esta data disponible. Entonces, los managers a veces se aventuran a utilizar esto o no, pero realmente no tienen las herramientas adecuadas para poder utilizarlas. Ahorita observaremos ya la siguiente gráfica. Esto, por ejemplo, son
el spray chart, también la data de los batazos de Max Ramírez. Max Ramírez lleva varios años ya siendo un buen bateador aquí en México, tanto en verano y el año pasado también participó en el invierno. Lamentablemente aquí en Latinoamérica estamos muy atrasados. La mayoría de los gerentes y la directiva y los managers no desconocen que esta data está disponible y uno puede analizar la tendencia de los batazos de cada uno de los bateadores de aquí en México y también las ligas invernales. Estos son herramientas que también pueden usar los equipos aquí para ser más competitivos y que, como ya vimos, están dando muy buenos resultados en grandes ligas. Tadeo, te agradecemos que nos hayas acompañado. Tendríamos mucho de qué hablar y también mucho que explicar, pero tenemos corto el tiempo. Y bueno, estaremos la próxima semana. También seguiremos platicando contigo de más sobre la sabermetría. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos.